Lección 2. Los fariseos y los saduceos. Versículo base. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 7. Lectura base, Libro de los Hechos, capítulo 23, versículos del 6 al 10. Objetivo: conocer cómo los fariseos y los saduceos tenían cargos de poder en el pueblo de Israel y la forma en que el pueblo se dividía por esa causa. Comentario: los fariseos y los saduceos eran dos de los grupos que pertenecían a la nación de Israel, aunque no eran los únicos existentes, resaltaban en especial. Eran parte del mismo pueblo, sin embargo, discrepaban grandemente en su manera tanto de pensar como de actuar. Los fariseos respetaban en gran forma el cumplimiento del Antiguo Testamento, manifestaban ser muy estrictos en su cumplimiento, y de igual manera hacían con las tradiciones y costumbres de las antiguas generaciones, por ejemplo, en el lavamiento de las manos y los utensilios. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 2. Otra de las principales características de los fariseos era que ellos creían que sí hay vida después de la muerte física. Creían también en la existencia de los ángeles y demonios. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículos del 6 al 10. Su punto de reunión era la sinagoga, en donde ellos estudiaban y enseñaban la ley. Sin embargo, lo que enseñaban no lo practicaban, dándole poca importancia a la parte que se refiere a la misericordia, el juicio y la fe. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 2, 3 y 23. Por lo regular, los fariseos tenían en alta estima sus cargos, ya que gustaban de ser mirados de los hombres. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Era valioso para ellos el poder dentro del pueblo. No manifestaban mucho agrado por las leyes romanas, sin embargo, se sujetaban. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos, según el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27. Para ellos, el templo era el lugar de reunión. Sostenían que allí era el lugar para dar los sacrificios y los diezmos a Dios, lo cual era sabido del pueblo. Tenían presente que era un lugar de gran respeto y así lo cumplían. Resaltaba la forma en que los sacerdotes saduceos eran corruptos, siendo ellos los que administraban el templo. Estaban de acuerdo con el gobierno romano, también lleno de corrupción. Los saduceos se jactaban en gran manera de ser descendientes de Abraham y de estudiar y guardar rigurosamente la Torá. Pertenecían a la clase más alta de la sociedad judía en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Debido a que eran ricos, apoyaban a los gobiernos que dominaban a Israel, eran poderosos y cultos, lo que ocasionaba que tuvieran cargos importantes en el sacerdocio y en el Sanedrín, con frecuencia sacerdotes principales y sumo sacerdote. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 47, y Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 1 y 2. Ante los ojos de Dios no eran personas rectas, por lo que guardaban acuerdos cuando Roma dominó. El Sanedrín era un grupo de sacerdotes que conformaba el Consejo Mayor con respecto a la ley judía, con objetivo de administrar la justicia de acuerdo a la Torá. Por tanto, trataban asuntos relacionados con la religión y fungían como enlace en los asuntos de Estado, y asimismo en relación a quienes los gobernaban. La importancia de ambos grupos provocaba que el pueblo se dividiera, y por tanto predominaba en Israel más de una ideología aún al respecto de la religión, lo cual intervenía en la forma de gobierno. Preguntas de repaso. Pregunta 1. De acuerdo al versículo base, ¿qué ocurría por causa de los fariseos y los saduceos? Pregunta 2. ¿Qué pensaban los fariseos? Libro de los Hechos, capítulo 23, versículos del 6 al 10. Pregunta 3. ¿Qué pensaban los saduceos? Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27. Pregunta 4. De acuerdo al comentario, ¿quiénes eran los encargados de estudiar y enseñar la ley, mas no cumplían lo importante de ella?
Evangelio de Mateo capítulo 23 versículos 2, 3 y 23. Y pregunta 5. Referente al gobierno romano, ¿era buena la aceptación de los fariseos hacia él y la de los saduceos?